Periodista y escritor. Teodoro, buenas noches. Antonio, buenas noches. Bueno, pues este manifiesto se va a presentar mañana, entre otros, tú formas parte de los que ha respaldado el mismo. Hombre, a propósito de lo que decía Vieto, entre otras cosas el manifiesto, me parece muy oportuno, dice: es bien sabido por todos que celebrar en este 2025 España en libertad, con 100 o más actos, es solo el subterfugio para celebrar la muerte de Franco y también la penúltima de las mentiras de quien los promueve, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ni la libertad empezó en España, me parece un matiz muy interesante, Teodoro, ni la libertad empezó en España hace 50 años, ni desenterrar el espectro de Franco logrará dividir a los españoles en dos bandos, como es el propósito de Sánchez. Con su amor o muerto gran lanzada, no hace Pedro Sánchez sino recordar una desdichada realidad, el prolongado fracaso de la oposición para acabar con un dictador decrépito y sanguinario que murió en la cama, y la soledad y sacrificio de los pocos y heroicos luchadores que lo combatieron. Y esto es lo que no pueden esconder aquellos que están celebrando o van a celebrar el aquelarre, Teodoro. Pues sí, definitivamente quienes celebramos evidentemente la conquista de la libertad, de la democracia, y quienes celebramos sobre todo estas últimas décadas en democracia, en libertad, convertido, y así se refleja en casi todos los grandes indicadores internacionales, que España se haya convertido en una democracia plena, consideramos una estafa, y además una estafa intelectual y moral bastante indecorosa, que se pretenda ahora rescatar la figura de Franco para... En definitiva, yo creo, Antonio, por encima de todo, fíjate, ni siquiera jugar con la memoria histórica. Yo creo que lo que está pretendiendo el gobierno es hacer una invitación al Partido Popular y a Vox a que desde el sentido común se alejen de esas celebraciones y entonces polarizar y decir que la derecha... Esta misma noche la cadena SER editorializaba diciendo la urticaria de la derecha frente al franquismo. No. Bueno, tú lo acabas de recordar. Hace 50 años murió Franco. No empezó ni la democracia ni la libertad. Al día siguiente apareció Arias Navarro diciendo: españoles, Franco ha muerto. Y ahora lo que nos encontramos es a Ángel Víctor Torres diciendo: españoles, Franco ha vuelto. ¿Por qué? Porque en definitiva lo que quieren es tener a la figura de Franco en el presente para utilizarla como factor de polarización. En el año 76, en el verano del 76, es cuando ya llega Adolfo Suárez en un proceso que fue difícil. Se inició el proceso llamado de reforma política y fue muy ejemplar, es decir, realmente hubo personas con una enorme inteligencia, empezando por el rey Juan Carlos I, que supieron conducir aquel proceso hasta las primeras elecciones democráticas y definitivamente hasta la Constitución española, que es lo que hay que recordar y que es el gran ejercicio que por otra parte se ha estudiado en tantísimas universidades del mundo y ha provocado tanta literatura académica a lo largo de las últimas décadas, que es ese proceso ejemplar de transición de una dictadura, no como en Portugal, mediante una revolución, mediante la respuesta de la calle, sino mediante un proceso político después de que el dictador efectivamente hubiera muerto en la cama. Bueno, es una estafa, como digo, intelectual, una estafa moral, y yo, más allá del engañabobos que pueda haber detrás de todo esto, lo que por encima lamento es que se utilice a Franco 50 años después para polarizar en este clima de envilecimiento, por otra parte, de la sociedad española, y polarización que por otra parte le sirve al final al gobierno para justificarse en una situación muy difícil, en la que difícilmente tendrá presupuestos, pero en la que en cualquier caso está acosado por los casos numerosos de corrupción. Fíjate, el manifiesto, vuelvo al manifiesto porque creo que tiene párrafos muy interesantes, que merece la pena que nosotros aquí leamos y recordemos. Sánchez llegó a la Moncloa enfrentando a todos con todos, y hoy, como entonces, camina apoyado en el báculo de la mentira. Sus 7 años de gobierno han sido los de la corrupción política e institucional más grave de nuestra democracia. A ella ha sumado ahora la mistificación histórica y su miserable recurrencia a la guerra civil y a la memoria histórica, consistente en olvidar lo que no le aprovecha y recordar únicamente lo que le conviene. A un tiempo, muro y cortina de humo, en los dos casos, un muro entre españoles y la cortina con que trata de ocultar toda su miseria personal, política y moral, y la de su entorno y cuantos procesos judiciales lo acorralan por corrupción. Es evidente que este aquelarre franquista que se ha inventado en 2025 tiene como único objetivo precisamente ese, el desviar la atención sobre los temas que más le preocupan y ocupan, aquellos que le comprometen política y ahora también judicialmente, Teodoro. Sí,
Sí, notoriamente, ya digo, yo es que casi abordar esto desde un cierto rigor historiográfico y académico es que me parece literalmente imposible. Hace 50 años, efectivamente, el dictador murió en la cama. No sé qué estamos celebrando exactamente, ¿no? Como decía, ni el proceso de reforma política, ni las primeras elecciones, ni la Constitución española llegaron hasta más tarde. Yo creo que ha terminado un año que yo considero realmente que ha sido quizás el año más negro en la democracia española. Ha habido tres factores que a mí me parece que lo hacen extraordinariamente grave, el año 2024. El primero es evidentemente, y lo centraría sobre todo en el caso de Isabel Díaz Ayuso, la utilización de mecanismos del Estado para perseguir o para tratar de destruir a rivales políticos, ¿no? Es decir, la forma en que se ha utilizado la Fiscalía General, mi fiscal general, utilizando el posesivo de Pedro Sánchez, creo que es un capítulo muy grave. El más importante probablemente es el del lawfare, el de haber aceptado el relato tradicionalmente independentista de que en España hay guerra sucia judicial. Esto es absolutamente inaceptable. Es un relato ventajista para terminar atribuyendo a los jueces, a la persecución política. Pedro Sánchez dijo en la Copa de Navidad: connivencia de los jueces con la derecha política, para considerar que aquellos casos de corrupción en los que están envueltos, al final se pongan bajo sospecha de ser esa persecución judicial. Y el tercero, el del acoso a los medios de comunicación. Yo no me olvidaré que en este año 2024 destacadísimos medios y periodistas españoles firmaron un manifiesto diciendo que en España había golpismo mediático, la famosa máquina del fango. Del mismo modo que se ha hecho con los jueces, en este 2024, en este año pasado, Pedro Sánchez inventó aquel concepto de máquina del fango, con el que básicamente lo que pretendía es desacreditar cualquier información cierta que se publicaba y que afectaba inicialmente a su mujer, también a su hermano, y a los casos de corrupción, sobre todo las tramas en torno a José Luis Ábalos, Aldama, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que realmente ha sido un año nigérrimo, es decir, un año verdaderamente oscuro. Y yo creo que ante este 2025, ante la perspectiva de que las cosas no podían mejorar, porque entre otras cosas la mayoría parlamentaria es una ficción, pues han inventado este año de Franco, esta conmemoración de esos 50 años, para tener una cortina de humo, un entretenimiento, un cebo, que ya digo, para mí la única intención que tiene es que el Partido Popular y Vox, que no estén dispuestos a participar ahí, puedan ser presentados como conniventes con aquel franquismo, como que nunca han terminado de superar las nostalgias, etcétera, etcétera. En fin, para deteriorar el clima de convivencia. Y enfrentar aún más a la sociedad. Teodoro Longross, gracias. Hasta mañana en Herrera en COPE. Un placer. Gracias y buenas noches, Teodoro. Antonio, si me pues sí, ahora mismo, mira, a propósito de lo que decía Teodoro, y por eso voy a preguntar el papel de la oposición. Por un lado, el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, ha sido muy contundente y muy claro respecto a la posición del Partido Popular en torno a aquelarre franquista que se ha montado el señor Sánchez. Escúchenle. No es Franco, la muerte de Franco. Es que hay una persona como el rey Juan Carlos que decide iniciar un proceso que desemboca en la Constitución, en la cual se despoja voluntariamente de todos los poderes del Estado para entregárselos al pueblo español. Por eso yo creo que, desde luego, le podemos felicitar por lo que hizo. Bueno, él se refería a que si hay que felicitar es al rey Juan Carlos, evidentemente. Luego también ha hecho otras manifestaciones públicas, el alcalde hoy, en el sentido de que todo esto pues está montado por Sánchez para desviar la atención de lo que más le ocupa y preocupa. No parece que deba participar ni el PP ni Vox en toda esta historia, ¿no? En este montaje, ¿no? Yo creo que de Franco se puede decir todo lo que se quiera, a favor o en contra. Bueno, Vox ha dicho, hombre, habrá que hablar también a favor, aquellos que consideramos que ha hecho algo, ¿no? Dice, por eso, pero porque estamos en un Estado de Derecho libre, una democracia libre. Yo quería decir dos apuntes nada más, y os dejo rápidamente, pero creo que hay que poner en valor que quien hace la transición es evidentemente la clase política que se deriva del franquismo. Adolfo Suárez era el secretario general del movimiento, que era, por decirlo de alguna manera, el partido político que sustentaba el franquismo. Es decir, es que eso hay que ponerlo en valor. Y quienes hacen la transición, el pleno de las Cortes franquistas de noviembre del 76, donde hay unos debates de una altura intelectual que ya quisieran que no se volvieran a repetir
nunca jamás, vamos, yo creo que alguna vez Fraga y Peces Barba tuvieron algún debate similar, pero desde luego los debates de ahora no tienen nada que ver. Donde se debatió, Cruz Martínez de Esteruelas defendía el sistema mayoritario, que es el sistema británico, y Fernando Suárez defendía el sistema proporcional, porque era lo que defendía Adolfo Suárez. Pues ese debate demostró que fueron las propias Cortes franquistas las que se inmolaron, claro, y las que dijeron adelante con una reforma política, eso. Y os voy a recomendar un libro magnífico que es El mito del líder fuerte, de Archie Brown, que se editó en España en el 2018, donde se hace un análisis de todos los líderes importantes que hubo en el siglo XX. Y el autor en España escoge a uno, Adolfo Suárez, y hace un estudio de Adolfo Suárez y de lo que supuso Adolfo Suárez para llevar adelante la democracia y la transición. No nos olvidemos que se secuestró a Oriol, que era el presidente del Supremo, a Villascusa, que era un general fundamental en el ejército, que hubo dimisiones de ministros por la legalización del Partido Comunista, que ETA mataba cada semana sin parar en un ejercicio profundamente antidemocrático. Eso es lo que tuvo que superar Adolfo Suárez, ¿eh? Y Bill Gates, en su crítica que hizo sobre este libro en el New York Times, dijo: de todos los dirigentes que se analizan en el libro, el que más me llamó la atención fue Adolfo Suárez. Lógico. Porque superó lo que probablemente mucha gente no superó. Pero eso venía del franquismo, ¿eh? Que nadie se olvide. Yo solamente un apunte muy rápido, porque ya hemos repetido por activos y por pasivos lo que nos parece esto, que es un engañabobos, decía León Gross, o una casi una estafa, ¿no? A mí lo que creo que debería replantearse es, aparte de no dejarse instrumentalizar Casa Real, evidentemente, que es lo que no debe hacer, dejarse instrumentalizar por algo así, creo que la derecha tampoco debería dejarse instrumentalizar y, en mi opinión, tampoco el Partido Popular debería aliarse con Vox en esto, permaneciendo al margen. Yo creo que tiene que crear su propio argumentario. El Partido Popular no es, como quiere hacernos ver el Partido Socialista, los herederos del franquismo, que es lo que pretende hacer ver el Partido Socialista con estos 100 actos, que se identifique al Partido Popular como los herederos del franquismo. Y nada más lejos de la realidad. El Partido Popular es el heredero, si acaso, de una OCDE, de una Alianza Popular, de la democracia, incluso de la democracia cristiana que estaba en el exilio, y poco tiene que ver con la figura franquista con la que quiere reconocerlo el Partido Socialista. ¿Qué es lo que consigue con esto? Colocar a Vox y al Partido Popular de la mano en contra de esto. Y ahí es donde el PP debería ser inteligente, aprovechar la oportunidad y buscar su propio argumentario y crear su propia línea argumental en esto, que no se le vea en contra, porque no está en contra, porque el Partido Popular no es un partido heredero del franquismo, que es exactamente Fátima, lo que el problema de esto es que Socialista. o participas de esta milonga que se ha inventado el señor Sánchez para desviar la atención de los problemas reales que a él le afectan, o no participas. Y sinceramente creo que el Partido Popular no debe participar de esta milonga. Pero lo que no puede tampoco es... Y vos que haga también lo propio. Pero no se trata de hacer un argumentario, sino decir, mire usted, no me interesa esta historia, punto. Yo celebro la democracia, yo celebro la libertad. Y la libertad la celebro con la Constitución, repetido aquí no con la muerte desde el de inicio Franco. de este programa, efectivamente. La entendemos así, la hemos entendido todos así. Ahora, otra cosa es la línea argumental que crea un Partido Socialista y en la que puede caer el Partido Popular, porque otra vez lo sitúan de la mano de Vox. Yo, Fátima, compro tu argumentación, pero creo que también no hay que renunciar a explicarle a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones, pero esto es lo que estoy diciendo. Es que la historia hay que decir que la República era un desastre en todos los órdenes y que la República mataba y asesinaba al jefe de la oposición, a los sacerdotes, al que llevaba un periódico determinado. Esa era la República, era un desastre de país. En lo económico, en lo social, en lo político. Habrá que contarlo, porque es que están idealizando un tiempo que fue mentira. Es decir, y habrá que contar de verdad la verdadera historia de Franco, que no es tampoco como se cuenta. No, y desde luego el Franco del 75 no era el Franco del 65, por otra parte. Tampoco era un señor que tuvo una obsesión por entrar en la guerra. Fue el hombre que más
tardó de todos los que se sumaron al alzamiento que supuso en aquel momento, el que más dudas tuvo y el que más tardó. Vamos, que la clave, Raúl, creo yo, es contar por qué tú no participas de esto. Y si hay que celebrar la libertad y la democracia, se celebra efectivamente lo que decías antes. Pero aquí lo que hay que el aniversario, por ejemplo, de las primeras elecciones libres, y luego la Constitución, que para eso no la dimos. Lo que debe denunciarse es la mezquindad de un dirigente como Sánchez por provocar otra vez discordias entre los españoles, azuzar el odio, la revancha, el miedo, volvernos otra vez al guerracivilismo, como dice el manifiesto. Eso es lo que hay que denunciar y eso lo tiene que hacer el Partido Popular, Vox, la sociedad civil y todos los que contribuyeron a la transición, la Iglesia, el Ejército, los empresarios, porque es que ahora se olvida que los que contribuyeron a la transición, además de la clase política, como ha dicho Bieito, pero fue la sociedad civil con todos los sectores y la Iglesia incluida, que tuvo un papel preponderante. No hay que olvidar otra cosa, aquí no se va a celebrar la muerte de Franco, aquí lo que se quiere es arrinconar la obra que surge después, la transición, la monarquía parlamentaria, porque ellos entienden que este régimen es fruto de la derecha franquista, porque lo ha dicho también Rubido, es cierto, las cortes franquistas se hacen el harakiri y gracias a eso tenemos democracia, pero fue todo un modelo de cómo había sacrificios y esperanzas entre dos bandos que hacía 50 años estaban enfrentados en un campo de batalla y de pronto olvidaron todo aquello y vino la reconciliación. Por lo tanto, es muy importante defender la obra de la transición, que es lo que quiere socavar esta izquierda populista, sanchista, totalitaria. Yo creo que políticamente a Sánchez le veo como Franco, está muerto, políticamente está muerto, y yo creo que no vamos a aguantar. Por eso quiere ir al territorio de los muertos. Bueno, está muerto, es un muerto muchos muy vivo. Españoles no vamos a esperar 50 años para celebrar su muerte política. Que ahí sigue. Pero fijaros que en el debate de noviembre del 76, cuando las Cortes franquistas debaten la reforma política, que después se somete a referéndum en diciembre del 76, hubo dos intervenciones contra el proyecto la inmensa mayoría estaba a favor, pero hubo dos intervenciones. Una era la de Blas Piñar, que era un orador muy brillante, que lo hizo a su estilo, pero la más vehemente, la más furibunda contra la reforma, la que anunciaba un cataclismo y que decía una enmienda a la totalidad, era de un tal José María Fernández de la Vega, tío carnal de María Teresa Fernández de la Vega. Oye, que estaba en su derecho de hacerlo y que no ocurre nada. Pero claro, que después nos vengan los herederos de estos a dar lecciones al resto, a los que lo que queremos es convivir en paz, deje usted de utilizar el pasado. Y que apoyamos esta democracia del minuto uno, y la transición del minuto uno, no como otros que no sé dónde estaban. Es que, algunos por eso ahí, yo quería decir, en la guerra civil el 80% le tocó el bando, no lo escogió. Después no. El abuelo de Urtasun fue un destacado franquista. El abuelo de Galindo, el que dice que el texto, Fernando Galindo, el letrado mayor era el Lola Olaso. El Lola Olaso, lo sabe mucha de la gente que nos ve, salía en el nodo casi tanto como Franco, si no más. Y esos eran los... Oye, el padre Bono era un destacado franquista. Oye, y el padre de Manuel Chávez, coronel del ejército de Franco. Oye, y otros eran inspectores de policía y otros inspectores de Hacienda y de Trabajo. Pero, oye, o superamos hace muchos años esa página, o si la volvemos a abrir, lo que estamos haciendo es buscando algo muy distinto a lo que es el bien común, el interés general, la convivencia pacífica, la concordia, lo que defendía Adolfo Suárez. Decía, oiga, vamos a defender la concordia. La reconciliación y la concordia, efectivamente. Bueno, Antonio, tiempo tendremos de seguir hablando de esto. En la época aquella de la transición, el que estaba en contra de la Constitución era un facha. Posiblemente el partido que representaba la posición contraria a la Constitución era Fuerza Nueva de Blas Piñar. Pero ¿qué ha pasado para que ahora, casi 40 y tantos años después, el que defiende la Constitución es un facha? Sí, precisamente aquellos que más denostan la Constitución, la critican y intentan desacreditar de alguna forma, ¿no? Desde el punto de vista de lo que representa y cómo está sacralizada la división de poderes, por ejemplo, en esa Constitución, son los socios del señor Sánchez.
Sí, sí, pero es que Sánchez está liado. La historia. Vamos a ver, Bildu, por ejemplo, se diga lo que se diga que están. No, es que los hay demócratas. Bildu lo dirige un señor que se llama Otegi, que fue condenado por terrorismo, que ametrallaron en su comando a Cisneros. 7 disparos le dieron a un padre de la Constitución. Y digan lo que digan, ETA fue profundamente antidemocrática. No luchaba a favor de la democracia.